con los mismos integrantes del gabinete, ustedes como comunicadores, los medios que ustedes tienen, podemos hacer un cambio en la mentalidad de la población mexicana. Lo que ha hecho Andrés Manuel es verdaderamente encomiástico en cuanto a la politización del pueblo, ¿no? Si algo tenía el pueblo mexicano es que era apolítico porque era acrítico, porque era apático, porque los gobiernos anteriores lo único que hicieron fue sembrar una apatía absoluta y terrible, mortífera, somnífera para el pueblo mexicano. Decíamos políticos, ay, todos son igual y no va a cambiar nada. Y hoy realmente, después de 3 años y medio de 3 años, nada más, ¿no? Ojalá 3 años y medio, de 3 años del gobierno de Andrés Manuel, el López Obrador, creo que un gran porcentaje de la población, al menos si no está muy politizada, está mucho menos apática y mucho más participativa. Y es lo que la derecha teme, obviamente. Es por eso que estaba yo leyendo tweets como los de Chumel Torres, por ejemplo, en contra de Citlali Hernández, etcétera, etcétera. O sea, bueno, son miles de etcéteras que ya no saben ni cómo dar patadas de ahogado, porque finalmente la gente consciente y sensible, con una sensibilidad patriótica, política, ética y hasta filosófica, consideramos que la consulta popular es no otra cosa más que una reivindicación de nosotros mismos como pueblo mexicano. Es decir, no es nada más, no es lo que vaya a resultar de la consulta, no es en segundo plano. Ojalá que toda esta gente que le hizo tanto daño a México, que pague en la cárcel, pero eso va a estar difícil estando el sistema de justicia tan corrompido, tan podrido y tan asqueante como pues todos lo percibimos, ¿no? Digo, lo vimos hace 2 días con Lidia Cacho y lo seguiremos viendo con los jueces que hacen los amparos en contra de las leyes del presidente, etcétera, etcétera. Obviamente somos rehenes de un sistema de justicia que el mismo presidente lo dice a diario en la mañanera, pues tiene que cambiar. Pero aquí la reivindicación de nosotros como ciudadanos, como país, como nación, como República Mexicana, además, ¿no? Con los estados, va a ser que precisamente hagamos de esa consulta un hito histórico en el país, un hito histórico que finalmente lo que va a propiciar no es mayor repudio del que tienen ya en la Vox Populi, ¿no? Porque si algo tienen estos personajes, no nada más los presidentes, digo yo, o sea, cada día nos enteramos de funcionarios de medio pelo que hacían verdaderamente unas cosas atroces en cuestión de corrupción, en cuestión de dar órdenes para matar, en cuestión pues, de crimen. Eran en muchos sentidos, muchos de ellos, no todos. Además, tengo que decir que no hay que generalizar, porque hubo gente, gente que pues, estuvo trabajando de mucha valía. Bueno, un ejemplo es Santiago Nieto, ¿no? En el sexenio pasado. Pero y hubo gente dentro de todos los rubros que estuvo trabajando lo más honesto que pudo y que muchos renunciaron porque no podían más contra la corrupción. Lo vimos en muchos ejemplos, que no voy a decir aquí porque no me vienen tan rápido a la mente, pero el grueso de los gobiernos de México, aparte de que a México lo despojaron de todas sus riquezas desde la conquista, cosa que tampoco quieren reconocer, ¿no? A México lo despojaron tanto, pero más aún desde el neoliberalismo, como sabemos, ¿no? Le hicieron mucho daño. Y precisamente en la Vox Populi, como decía, todos estos personajes y los que más mal hicieron al país están ya en verdad quemadísimos, están denostadísimos, están total y absolutamente vituperados, vilipendiados por el pueblo mexicano, ¿no? Pero no es lo mismo la Vox Populi que un papel donde diga, ¿no? Ya en un sentido estricto, más que jurídico, ya en un sentido histórico, en un sentido académico, de una comisión de la verdad, ¿no? Lo que saquen estas comisiones de la verdad, para que realmente tengan un papel más terrible de lo que tienen en los anales de la historia mexicana ya dicha como tal, ¿no? Y eso nos va a hacer más justicia que verlos en la cárcel, tal vez, porque el verlos en la cárcel
tal vez en un momento dado lo puedan incluso evitar o ya no, ya prescribieron sus delitos o lo que sea, ¿no? O si meten a un enfermo mental a la cárcel como Vicente Fox, pues van a decir los jueces que pobrecito está enfermo de la mente y que lo van a tener que sacar porque pues a purgar su pena en su rancho en Guanajuato, ¿verdad? Así que obviamente no esperemos tanto de la consulta. El pueblo mexicano tiene una sed de venganza, sí, o de justicia más que de venganza. Yo creo que yo lo quisiera poner como yo lo siento, justicia simplemente, pero tiene que ser una justicia histórica para nosotros como pueblo, para nosotros como nación y para nosotros como conjunto de personas que estamos o que debemos estar más unidos que nunca en este sentido. O sea, aquel, llámese Chumel Torres, llámese López Dóriga, llámese como se llame, de cualquiera o cualquier gente que esté en la oposición como Ricardo Anaya o como quien sea, ¿no? Aquel que no reconozca que le hicieron muchísimo daño a México los últimos años y que de veras propiciaron una desgracia de país y que López Obrador heredó a México, heredó, perdón, un México devastado y que tiene que resarcirlo, lo está resarciendo poco a poco, que no lo va a lograr en 6 años, pero aquellos que no reconozcan que el país estaba hecho una tragedia en corrupción, en muertes, en desgracias, en todo lo que se ha platicado ya diario y lo platica el mismo presidente día con día en su conferencia mañanera, aquel que no reconozca eso es que no entiende cómo está realmente su país. Está viviendo en una burbuja además de insensibilidad, de irrealidad incluso la misma clase media, yo siempre lo he venido diciendo desde hace un rato, o sea, la clase media en México la engañaron vilmente en los sexenios pasados porque hicieron una clase media que no tiene nada que ver con las clases medias de países mucho más pobres que México, como Nueva Zelanda, como Australia, como Holanda, como Dinamarca, esos países sí son pobres. Nosotros somos riquísimos, pero estos gobiernos los saquearon de tal manera que hicieron una clase media pobre, una clase media total y absolutamente engañada. ¿Por qué? Porque le dijeron, tú eres clase media, pero te vas a endeudar hasta el cuello con las tarjetas de crédito, vas a endeudarte con una hipoteca que nunca vas a poder pagar o que te va a costar muchísimo trabajo pagar y vas a estar siempre endeudado, siempre. ¿Quieres ser clase media? Que te cueste, ¿verdad? Y las clases medias europeas, las clases medias en países como Nueva Zelanda, jamás tienen que endeudarse para poder tener una calidad de vida como la queremos tener todos los clases medios en México. No, eso quiere decir que nos han visto la cara de una manera garrafal y todas esas clases medias están en la inconsciencia y están realmente en el debraye de que no, 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 nos quieren llevar a Venezuela, ¿no? Etcétera, etcétera. Incluso, pues vivieron cómo se revirtieron aquí, la ciudad de izquierda que teníamos pues, se revirtió enormemente con las elecciones pasadas. Así que bueno, todo eso ya lo sabemos, todo eso lo conocemos, pero nada más, no, quiero concluir mi participación con esto. La votación del 1 de agosto va a ser un hito histórico para reivindicarnos, lo vuelvo a decir, reivindicarnos como ciudadanos y precisamente como parte de una democracia que era una dictadura perfecta, que ya no lo es desde que está Andrés Manuel y desde que está Morena en el poder. Y ahora es muy importante también que yo siempre lo he considerado así desde hace ya más de un año, Morena tiene que ponerse las pilas porque si no se las pone, en verdad, si va a pasar de ser un movimiento de regeneración nacional, ¿no? Y pasa a ser un partido como todos los demás por todo lo que están haciendo con sus pugnas internas, etcétera, etcétera, sí se los va a cobrar también caro la historia. Y ojalá y se los pido encarecidamente a todos los que me escuchen, que estén en Morena, pues que pongan las pilas nada más, ¿no? Porque hay gente muy valiosa, pero también hay gente que le está haciendo mucho daño a este partido, a este movimiento, y el hacerle daño al movimiento es hacerle daño a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel es la cabeza, es el líder, es la persona que fraguó todo esto para hacer un movimiento, ¿no? Y que no se les olvide que nos tomen en cuenta los ciudadanos y qué bueno que esté la consulta porque así vamos a hacer el leitmotiv que Andrés Manuel puso al principio de su campaña. Juntos hacemos historia y con la votación del 1 de agosto juntos vamos a poder hacer historia.